Metro 2033 es uno de los mejores shooters que pude probar en la Xbox 360. Se lanzó por primera vez en el año 2010 y transcurre durante un futuro post-apocalíptico de terror basado en la novela del mismo nombre escrita por el autor ruso Dmitry Glukhovsky. Existen varios aspectos que me hacen apreciar profundamente este videojuego. El primero es la ambientación. Transitar por las abandonadas estaciones y líneas del metro de Moscú 20 años después de una guerra nuclear da una sensación bastante desoladora, debido al excepcional trabajo que realizó el estudio 4A Games al plasmar una sociedad que desarrolla su vida en las precarias condiciones de un mundo devastado, que no deja de arrinconarlos con el surgimiento de diversos fenómenos que hacen que ni siquiera bajo tierra la humanidad tenga un lugar para sentirse a salvo, desarrollando de esta manera un brutal sentido de preservación que saca los peores rasgos del ser humano. La historia de este videojuego nos es contada desde una narración en primera persona por un hombre huérfano llamado Artyom. Él nació apenas unos días antes de que ocurriera el desastre nuclear que asoló el mundo. El relato nos pone al corriente de todo lo que vivió en su juventud para proteger a la gente que vive en los túneles del metro. La vida en estos refugios improvisados es una constante lucha por la supervivencia, pues no solo se debe luchar contra las fuertes necesidades de suministros básicos. Las estaciones se convirtieron en una suerte de mini ciudades subterráneas, resguardadas y administradas por diferentes grupos sociales, que harán lo necesario para asegurar su supervivencia, como veremos más adelante. Las precarias condiciones en las que fue dejado el mundo han hecho que las especies sufran mutaciones para adaptarse al nuevo hábitat que los rodea. Los animales mutantes suponen un grave peligro para los habitantes de las estaciones que se encuentran bajo un constante asedio de estas criaturas, pero recientemente ha surgido una nueva especie de la cual no se tiene ningún tipo de información, salvo que resulta ser especialmente peligrosa por dañar mentalmente a todos aquellos que tienen contacto con estos, dejándolos en un estado catatónico, del cual ni siquiera los soldados más experimentados han sido capaces de sobreponerse. Artyom fue adoptado por el que ahora es el líder de la estación La Exposición, lugar donde viven y el cual ha sufrido constantes ataques de los entes desconocidos denominados como oscuros, los cuales ya han causado grandes estragos en los puestos de guardia exteriores. Los Rangers Spartan, o comúnmente llamados Rangers durante el juego, son una orden de élite fundada por el coronel Miller tras la guerra que sumió a Rusia y al resto del mundo en una oscuridad que sería conocida como la Tierra post-apocalíptica. Su grupo se compone de todo tipo de individuos con las cualidades más apropiadas para el combate o la estrategia. Cada uno de sus miembros pasa por un proceso extremadamente difícil para poder llegar a ser considerado un Ranger de manera oficial, por lo que están compuestos únicamente por lo mejor de lo mejor. El trabajo de esta orden consiste en salvaguardar la seguridad de los habitantes del metro, de las amenazas ya sean humanas o de mutantes. Un hombre llamado Hunter, el cual pertenece a la orden, llega precisamente a la estación donde se encuentra Artyom para poder investigar los constantes ataques perpetrados por los oscuros, pues suponen una amenaza de la cual no se tiene absolutamente ninguna información. Durante la conversación hay dos frases que me gustaría remarcar y las cuales, en mi opinión, marcan profundamente la dirección sobre la cual circulan todos los acontecimientos de este juego. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Por favor, quédense con estas dos frases presentes, pues resultan de vital importancia. Como dije antes, la ambientación que se consiguió al diseñar cada una de las estaciones que se visitan durante la aventura demuestra el grado de detalle y esmero que se puso. Transitar por estos lugares es verdaderamente enriquecedor, pues los NPC cuentan con múltiples diálogos que cuentan más sobre la situación por la que están pasando no solo ellos, sino los túneles del metro en general. Puedes pasarte un largo rato escuchando las conversaciones y problemas de cada una de las personas que están por ahí. Esto permite que te sumerjas en la atmósfera del videojuego. Artyom comienza su periplo tras una promesa que le hace a Hunter, el cual se adentra en los túneles tras un ataque de los oscuros y otros mutantes a las defensas de la estación. Esto no es así únicamente por la admiración que siente nuestro protagonista por los miembros de la orden, sino por su interés genuino por el bienestar de los habitantes de su estación. Por ello mismo es que decide ponerse en camino a Polis, lugar donde se encontrará con otro agente de la orden para ponerle al corriente de lo ocurrido. La lucha encarnizada por la supervivencia es algo que sitúa fuertemente el lugar de la especie humana en este videojuego. En el mundo real damos muchas cosas por sentadas, como algo obvio, temas como los servicios básicos, el acceso a los alimentos, una vida digna, educación, ropa,
entre muchas otras cosas. Nos parece lo más común, debido a la época en la que vivimos. Por supuesto, todo esto dependerá de tu entorno de nacimiento. Cada uno tiene una vida completamente diferente a la de los demás, y hay quienes deben luchar cada día para poder tener algo que llevarse a la boca. Aún así, es absurda la calidad de vida con la que llevamos el día a día una buena cantidad de la población. En el juego todo eso ha quedado atrás. Es una muestra perfecta de un mundo post-apocalíptico donde el ser humano ya no es la cúspide de la cadena alimenticia. Ahora lucha constantemente por su supervivencia. De hecho, es precisamente eso uno de los aspectos que me encantan de este videojuego. En otros títulos vemos como un virus o X-mal afecta a gran parte de la población mundial, y el resultado son mutantes carentes de cualquier tipo o atisbo de humanidad o naturalidad. Pero Metro 2033 nos muestra unos mutantes que no son otra cosa más que animales, los cuales tuvieron que adaptarse a un mundo destruido por los humanos. Estos no son recipientes vacíos y carentes de una vida real, son animales que sobreviven siguiendo sus instintos. A lo largo de la aventura nos damos cuenta de eso. Lo mismo ocurre con los humanos, que cometen cosas abominables, pues como dije en mi video sobre The Last of Us, todos tenemos un monstruo interior que bajo las circunstancias correctas emerge, haciéndonos capaces de cometer atrocidades. Artyom emprende su viaje partiendo en una caravana como escolta, aunque sin decirle a su padre adoptivo que él no volverá como está planeado, pues pondrá en marcha a Polis para cumplir su promesa con Hunter. Durante el trayecto a la estación de Riga, algo se cruza en su camino, un extraño fenómeno natural que provoca que tanto él como sus acompañantes terminen inconscientes. Artyom tiene visiones sobre el destino de Hunter y sobre unas extrañas criaturas humanoides que intentan establecer algún tipo de contacto con él. Esto pone de manifiesto que nuestro protagonista no es normal, pues es el primero en despertar y logra defender a su grupo de una manada de mutantes conocidos como Nosalis, una especie de ratas mutantes gigantes que recorren los túneles del metro y resultan una gran amenaza para los habitantes. El viaje continúa y debido a los constantes ataques de mutantes a la estación de Riga se encuentra cerrada, razón por la cual Artyom se alía temporalmente con un hombre llamado Bourbon, el cual conoce una forma de saltar los controles de seguridad y salir de la estación, pero necesita las habilidades del joven que logró salvar a su grupo para poder emprender el viaje. Durante el viaje conoceremos más sobre el estado de los túneles y los peligros que lo recorren, pues no solo serán mutantes, hay grupos de bandidos que atacan a los supervivientes y comerciantes que recorren los túneles, a los cuales despojan de cualquier objeto útil. El viaje y las decisiones que toma el jugador van moldeando a su vez la personalidad de Artyom. El juego cuenta con un sistema de moralidad interno, el cual nos dará una pequeña pista de cómo vamos progresando durante la aventura. Cuando dialoguemos con personajes, les ofrezcamos ayuda, escuchemos sobre los problemas que tienen y decidamos avanzar sin hacer daño letal a los humanos que vemos por el camino, aunque en más de una ocasión no solo serán humanos a quienes podemos dejar con vida. Es precisamente la suma de todas estas acciones y decisiones las que producen un fuerte cambio en el protagonista, pues él mismo inicia su viaje para seguir los pasos y llegar a ser alguien tan capaz como Hunter y los miembros de la Orden, pero en mi opinión es el viaje el que lo termina forjando como alguien aún mejor, aunque por supuesto, así como tenemos diferentes decisiones, tenemos diferentes finales, dependiendo cómo haya decidido avanzar el jugador a lo largo de la historia. Llegado a un punto de la historia nos encontraremos con un hombre llamado Khan. Este es quizás mi personaje favorito del juego, y el que mejor describe los fenómenos que ocurren en los túneles del metro. En un primer momento puede parecer el típico viejo excéntrico o espiritual que lleva 10 porros encima, pero la realidad es que él, más que muchas otras personas, entiende que el mundo que ahora habita no es lo que solía ser. El desastre nuclear cambió completamente las reglas del mundo y la naturaleza, por lo que todo aquello que los demás consideran monstruos, él no los ve como algo más que simples elementos de la naturaleza. Habrá diálogos e interacciones donde los NPC nos contarán acerca de voces que se escuchan en los túneles, extraños fenómenos que escapan las comprensiones humanas y se consideran algo más extrasensorial o sobrenatural. Pero para Khan esto no es más que el resultado de los fenómenos físicos que experimentó el mundo. El metro es un ser vivo que resiente todo lo que ocurre en él. Muchos de los fenómenos que ocurren en el metro son bizarros y quizás hasta retorcidos, pero como el mismo Khan dice, estas anomalías o fenómenos no tienen mayor malicia de la que puede tener el fuego, son simples eventos de la naturaleza, de un mundo creado por el hombre, mediante fuerzas que jamás debieron usarse para dañar a los semejantes, y es precisamente eso lo que nos remonta a las primeras palabras que reverberaron en Artyom al inicio de la aventura: si es hostil, mátalo, y el miedo es su arma. El miedo es el arma más fuerte que tiene todo aquello que resulta desconocido para todos nosotros.
No es pues sino nuestro instinto de supervivencia el que nos lleva a actuar de maneras impulsivas frente a todo aquello que cataloguemos como peligroso para nosotros. Pero muchas veces depende del punto de vista que se tenga sobre las cosas. Comprender todo de mejor manera antes de emitir un juicio es lo que deberá ser nuestro protagonista. La admiración por figuras como la Orden puede nublar el juicio de Artyom, pero la influencia de todo aquello que lo guía en su camino es lo que moldea en él un criterio propio y la razón principal por la que su viaje cobra un mayor significado. Khan es quizás una de las mejores influencias que se le presentan, pues aunque para muchos sea un viejo loco, la realidad es que él se ha adaptado al nuevo mundo como nadie más, y comprende mucho mejor que nadie todo lo que lo rodea. Los excéntricos son a menudo tachados de locos y necios, porque la mayoría de la gente no es capaz de ver las cosas como ellos las ven. Hace falta estar loco para llevarle la contraria a la mayoría, pero precisamente ese valor de ir contracorriente es lo que lo vuelve alguien extraordinario. Las corrientes de pensamiento que predominan en las diferentes estaciones son, pues, producto de los temores de la gente y de un intento por sobrevivir. Me gustaría saber un poco más sobre esto, ver cómo surgieron, quiénes fueron los precursores en proponer estas corrientes de pensamiento para dirigir a sus estaciones y qué tipo de gente es la que apoyó el movimiento. El sentido de pertenencia es la identificación subjetiva que un individuo experimenta respecto a un grupo. Esto implica sentirse cómodo o bienvenido y aceptado dentro de este colectivo. Muchas veces no implica compartir realmente estas ideas con el grupo, pero a menudo el miedo es precisamente un factor muy importante a la hora de optar por pertenecer a un grupo o no, pues ¿qué sería peor que estar aislado en un mundo como el de este videojuego? De nuevo, el miedo es el motor por medio del cual funcionan las maquinarias del conflicto, aún en un mundo que ya ha sido arrasado precisamente por culpa de los más grandes prejuicios y errores humanos, algo que demuestra que muchas veces no importa que tanto se equivoquen los humanos, pues siempre volverán a cometer los mismos errores. La Armería es una estación del metro conocida por ser el lugar donde se producen la mayor cantidad de armas y ahora mismo se encuentra en mitad de un conflicto entre dos de las más grandes facciones que dominan los túneles, los fascistas y los comunistas. Artyom es capturado y posteriormente ayudado a escapar, por lo que termina atravesando el frente de guerra entre ambas facciones para poder seguir su camino. Por fortuna es ayudado en el último momento por dos hombres de la Orden, Ullman y Pavel, los cuales lo ayudan a seguir su camino escapando del frente de batalla en dirección a una estación llamada Howl, la cual vive constantemente asediada por los intensos ataques de Nosalis. De hecho, una horda de estos ataca a nuestro protagonista, el cual sobrevive de milagro, aunque Pavel no corre con la misma suerte. Aquí podemos notar un gran contraste entre las luchas con verdadero significado y las luchas fútiles que llevan a cabo los fascistas y los comunistas. Ambas facciones gastan recursos y ponen en riesgo la vida de sus hombres por nada más que puro egoísmo, con una idea banal de control sobre todas las estaciones del metro, sin entender que hay cosas mucho más importantes por las cuales luchar, como por ejemplo, la supervivencia. Los guardias de Howl reclutan a Artyom para una lucha contra las hordas de Nosalis. Esta operación sale tremendamente mal y el equipo de ataque es arrasado, con lo cual las hordas de Nosalis tienen vía libre hasta la estación. En el camino nos encontraremos con un pequeño niño el cual está junto a su tío, quien lo estuvo cuidando y escoltando, y dio hasta su último esfuerzo para mantenerlo a salvo. Ahora es que nos disponemos a llevar al niño con nosotros. Aquí precisamente podemos ver cómo la estación completa fue destrozada por los mutantes, dejando sin hogar a los pocos supervivientes que lograron ponerse a salvo. Aquí vemos una clara lucha con significado, un intento de proteger su hogar y su gente, contrastado por la estupidez de dos facciones que no luchan por algo más que puro y llano egoísmo, demostrando que aún en un futuro distópico impera la ignorancia y la estupidez de líderes completamente incapaces, apoyados por hordas de cobardes que no son capaces de razonar por sí mismos. Al final, Artyom logra entregar al niño con su madre y un pequeño grupo de refugiados, así prosiguiendo su camino por la superficie, atravesando un lugar conocido como la Estación Negra, que sirve como base de los fascistas, y en su camino reencontrándose con Ullman, el cual se había quedado atrás, pero ahora pone en camino a Polis, donde se pondrán al corriente con Miller, a quien entrega la placa de Hunter, asumiendo así el destino de este. Polis cuenta con un consejo al cual se le presenta el caso de los Oscuros, con la esperanza de conseguir apoyo y así poder emprender una misión para acabar con esta amenaza.
Desgraciadamente, el caso es desestimado debido a la falta de recursos en ese momento y al inminente conflicto que se tendrá con los fascistas que amenazan con invadirlos, de nuevo, demostrando que los conflictos más absurdos son los que siguen entorpeciendo a la humanidad. Por otra parte, se toma a nuestro protagonista como un don nadie procedente de una estación remota y que cree en supersticiones absurdas, reflejo claro de la visión de unos ignorantes que viven cómodamente y no entienden cómo es el mundo más allá de sus propias narices. Sutil, ¿verdad? Tras todo esto, los Rangers deciden tomar la tarea por cuenta propia, poniéndose en marcha a un lugar llamado la biblioteca, donde esperan encontrar archivos relacionados con un lugar denominado el Búnker D6. Esta es precisamente mi parte favorita de este videojuego, pues nos presenta una premisa bastante interesante. La biblioteca se encuentra habitada por unos enormes mutantes conocidos como los bibliotecarios, unos seres inteligentes y sumamente peligrosos, semejantes a gorilas, lo cual presume que son variantes provenientes de simios o de humanos. La característica más importante y por la cual destaco esta parte del juego es que estos entes tienen un comportamiento único. Al contar con inteligencia, los mismos observan constantemente los movimientos del jugador, poniendo trampas y actuando pasivamente. Ellos no atacarán directamente siempre y cuando el jugador tenga su mirada puesta en ellos, mientras se desplaza agachado, una clara representación de la frase plantarle cara al miedo, una premisa que contrasta claramente a todos los acontecimientos que hemos presenciado durante la aventura, donde muchos personajes, en su miedo por lo desconocido, terminan actuando impulsivamente o huyendo, siendo así presas del nuevo mundo que los rodea y que es inclemente. Y es a partir de este momento donde el juego tomará dos caminos completamente diferentes. Como dije previamente, este juego tiene un sistema de moralidad oculto, el cual se verá influenciado por nuestro actuar durante el juego. Si escuchamos a la gente, les ofrecemos algunas balas, que son la moneda del juego, y nos interesamos por la historia completa del mundo, veremos un resplandor blanco en la pantalla, que nos hace saber que estamos actuando positivamente. Esta moralidad también se verá afectada por nuestra forma de afrontar los obstáculos. Si durante la aventura acabamos con los enemigos, será negativo para la moralidad. Por eso el juego nos permite dejar inconscientes a los humanos hostiles. De esa manera nos veremos limitados con nuestras herramientas, pero podremos acceder al final bueno del juego. Resulta que la verdadera intención tras la búsqueda del Búnker D6 era hacerse con la propiedad de un arsenal que incluye, por supuesto, armamento balístico y nuclear. Exactamente lo mismo que se usó para devastar el mundo, ahora se vislumbra como una herramienta para acabar con los oscuros, un enemigo que infunde miedo en los habitantes del metro. Estos seres han intentado contactar con Artyom durante toda la aventura, pues ellos realmente no son seres hostiles, o mejor dicho, su hostilidad no es sino el resultado de sus fracasos al intentar comunicarse con los humanos, pues esta especie ha evolucionado a tal punto en el que desarrollaron poderes sobrenaturales, como la capacidad de comunicarse telepáticamente y mostrar visiones a los humanos. Es precisamente esto lo que ha enloquecido a todos los hombres que han tenido contacto con estos seres, pues el deplorable estado en el cual fueron encontrados no fue sino la consecuencia de no poder soportar la influencia de estos seres, por lo que realmente no son hostiles, pero de nuevo, el temor por lo desconocido trae consigo graves consecuencias en el actuar humano. El miedo es un instinto básico, un sentimiento fundamental que nos garantiza nuestra supervivencia. Tener miedo no es en sí mismo algo negativo, siempre y cuando este sea utilizado para actuar con prudencia y cautela, precisamente como nosotros tuvimos que hacer en la biblioteca. Pero cuando el miedo supera la razón se vuelve peligroso, pues vuelve a las personas incapaces de pensar claramente y actúan únicamente por impulso, y de nuevo, este comportamiento era lo que condenaba al jugador en la biblioteca. Este es el tema central del juego en mi opinión. Esto es lo que caracteriza esta primera entrega de la saga Metro 2033, y la razón por la que decidí hacer un video sobre el que considero uno de los mejores juegos que pude probar en la Xbox 360. Miller y el resto de los miembros de los Ranger tienen claro su actuar, pues como soldados que son, tienen clara su forma de afrontar el miedo y lo desconocido, lo cual termina en una clara y lamentable falta de entendimiento entre dos especies capaces de razonar. Si es hostil, mátalo. No es un razonamiento del todo equivocado, pero como dijo Khan, depende del punto de vista que se tenga sobre las cosas. Comprender todo de mejor manera antes de emitir un juicio es el camino correcto en este nuevo mundo, lleno de cosas completamente desconocidas. Hay un diálogo en el juego God of War que precisamente me recuerda al conflicto moral con el cual nos encontramos en este videojuego. Padre, ¿siempre es moralmente correcto matar algo que te intenta matar a ti? Sí. Ahí lo tienes, chico.
Precisamente es de esta premisa que existe la ley de la preservación, donde el individuo tiene la facultad para acabar con su agresor siempre y cuando sea en legítima defensa, pero si realmente aquello que se presume hostil no lo es, eso simplemente nos vuelve unos asesinos. Por eso el viaje de Artyom cobra tanta importancia, por eso su constante curiosidad por el mundo, por las situaciones que vive la gente del metro, lo nutren tanto y lo hacen cambiar a lo largo de la aventura, porque el final puede ser uno donde los Rangers utilizan su nuevo arsenal para acabar con esta especie desconocida, o uno donde Artyom decida no atacar tan apresuradamente, decidiendo comprender mejor antes de emitir su fatal juicio sobre unos seres de los cuales no sabemos nada. Por desgracia, el final canónico de este videojuego es la destrucción del nido de estas criaturas, un acto perpetrado directamente por nosotros y cuyas repercusiones veremos más adelante en la secuela de este videojuego. Metro 2033 me parece un juego impresionante. Con el tiempo surgieron nuevas versiones remasterizadas que permiten disfrutar de la experiencia con una mejor calidad gráfica, aunque de igual manera el juego sufre de una gran cantidad de bugs que pueden cortar el ritmo de la aventura. Aún así, invito a todo aquel que ve este video y no haya probado el juego a que lo haga, pues es una aventura completamente alucinante que te hará sentir inmerso, atrapado en los túneles de un metro lleno de historias que te harán pensar más de una vez, porque por mi parte, es un juego más que recomendado. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, por favor dale like y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho a crecer. También suscríbete para saber cuándo subo nuevos videos. Nos vemos muy pronto. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. Powiem i mam, kiedy skończy się ten